Quiero hacer un comentario. Ahora mismo vamos para el gimnasio. Todavía no he terminado de trabajar. Son las 5 de la tarde. Eso es una llamada del trabajo. Y es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Ya ahora mismo lo vamos a reforzar lo que quiero decir. Como les decía, el pensamiento de hoy se va a basar en la fortaleza. Las personas creen que la fortaleza es algo como, o por lo menos lo que yo he visto en las proyecciones de los demás, como que no es verdaderamente un aprendizaje o una forma de madurez interna porque al final la fortaleza es la capacidad de las próximas decisiones, cómo tomarlas con eh, de mejor manera o con mejor sabiduría. Yo les voy a explicar. Por ejemplo, podemos ver personas adultas posteando fotos motivacionales, nada, o sea, y es bastante interesante porque es como, yo me acuerdo cuando yo tenía 11 años, había una página que se llamaba imágenes motivacionales Desmotivaciones.es. de motivaciones.es. Y yo tenía como 11 años y yo me ponía a inventar imágenes y las posteaba en Facebook. Ahora esas mismas imágenes, todas las personas adultas, mayores que yo, son las que las publican en Facebook o en Instagram o en sus estados de WhatsApp. Y muchos de ellos hablan sobre la fortaleza. La vida me enseñó a ser fuerte. Pero verdaderamente nada más es una proyección de una manera trágica de las malas decisiones que hemos tomado, incluyéndome a mí. Sin embargo, no hacemos nada por corregirlo. Solamente queremos dejarle saber a las personas, soy fuerte, pero no somos fuertes, la verdad. ¿Por qué ataco muy directamente este pensamiento? Porque, como estoy diciendo, la fortaleza es la capacidad. Por ejemplo, yo me voy al gimnasio, hago 10 pechadas, mañana hago 12 pechadas, pasado mañana hago 13 pechadas, 14 pechadas, y mi cuerpo se va adaptando a una nueva normalidad. Entonces, la nueva normalidad es que me está requiriendo más exigencia a mí mismo. Y no necesito andarlo publicando, ni andarlo presumiendo, ni andarlo diciendo, sino es que yo internamente me doy cuenta que tengo una capacidad que estoy desarrollando mayor a la que tenía días pasados. Pero la fortaleza no es algo tangible, es algo intangible. Entonces, cuando decimos fortaleza, ¿en qué sentido, en qué aspecto o en qué dirección? Porque podemos ser fuertes en correr, pero también podemos ser débiles en la presión del trabajo. Entonces, cuando nosotros nos identificamos en ser fuertes, ¿en qué sentido ser fuerte? Podemos ser fuertes ante las tentaciones que nos pone el enemigo, pero podemos ser débiles a la lujuria, tal vez, no sé, a la gula. Y cuando digo tentaciones, yo estoy hablando precisamente de mí mismo y hablo sobre las mujeres verdaderamente. No lo voy a mentir. Me gustan mucho las muchachas, la manera en como a mí personalmente, y yo lo estoy diciendo aquí públicamente para que las personas que ven este video se identifiquen, siento que muchas veces he recibido ataques de parte de Satanás, del enemigo, es a través de la lujuria. Cuando estoy más concentrado, siempre aparece una persona, una muchacha precisamente, que está fuera de toda la esfera de mis pensamientos. Estoy en Miami, me gustaría verte, que no sé qué, que no sé cuándo. Podemos vernos hoy en la noche, y entonces uno aprende a controlarse y a ser fuerte en ciertos aspectos, pero no quiere decir que sea fuerte en todos los aspectos. ¿Y cómo fortalecemos la fortaleza? Nadie nos enseña a fortalecer la fortaleza. Entonces, yo por lo menos siempre me expongo a situaciones donde sé que soy débil, y no es porque para caer en tentaciones o caer en pecados, sino para fortalecer esa debilidad. Pero, ¿cómo la fortalezco? Y mi consejo es doblando rodillas. Todos los días me entrego más a Cristo y todos los días oro. Siempre hay un momento en la noche donde somos más vulnerables. Generalmente todas las personas queremos desahogarnos con alguien, queremos contarle nuestras fantasías, nuestras ilusiones, cómo queremos ser amados, cómo queremos amar. Pero ese momento tan sensible y tan íntimo en la noche, tenemos que entregárselo a Cristo. Tenemos que decirle, Señor, esto es lo que yo soy, mi etapa más vulnerable, donde todas las cáscaras de mi personalidad, de mi identidad, de mis deseos, de mi conocimiento, de cómo pienso, cómo actúo, todas esas malas intenciones que ejecutamos en acciones en el día, entregárselas verdaderamente a Cristo, porque Él dice, entrégame todas sus cargas y entrégame todas sus debilidades, yo las puedo convertir en fortaleza. Pero nosotros pretendemos ser fuertes y después decimos, miren qué fuerte que soy,
y lo andamos presumiendo en las redes sociales. No somos fuertes, somos débiles. Somos débiles ante muchas alternativas de debilidad, de tentaciones, de pecado. Y yo estaba diciendo esto porque las personas más débiles generalmente son las que presumen que son más fuertes, porque ahí, como dice el refrán, dime de qué presume y te diré de qué carece. Yo no tengo redes sociales, entro en las páginas web, acabo de salir del trabajo, estoy trabajando todavía, entro así a Facebook, entro ahí y veo a la gente presumiendo, miren que soy fuerte, miren que soy esto, miren que soy esto, miren que soy esto. Pero en el siguiente post, Dios, por favor, no sabe lo que estoy pasando, regálame $1.000.000 y todos mis problemas se solucionarán. Dice la palabra de Dios y vámonos directamente a los relatos de Salomón. Salomón pidió sabiduría y una de las etapas más relatadas, diría yo, como ejemplo de la sabiduría de Salomón es cuando él pone a decidir a las dos madres sobre un bebé. Y ustedes saben el nivel de tensión que por lo menos yo, como en la posición de que estoy en mi trabajo, que tengo que tomar decisiones sobre las decisiones de otras personas para que las decisiones de otras personas en cadena provoquen decisiones positivas, es un nivel de presión y tensión mental todos los días, de que todas estas decisiones en cadena corresponde a la decisión mía, que salgan bien, que lleguen en el horario, que no pase ningún altercado, que esto, lo otro, y es un montón de flujo de pensamiento en un segundo, y ese nivel de tensión se requiere mucha fortaleza, porque si yo tomo estas decisiones con la emocionalidad o con el sentimiento, puede perjudicar a muchas personas. Y entonces, cuando nos vamos a Salomón se ve el relato y la manera en que nos lo han querido transmitir como que ya tengo el conocimiento de Cristo Jesús, como que fuera lluvia de sabiduría. Y esa es la primera muestra de cómo Salomón tomaba esa sabiduría, pero yo lo puedo ver como el nivel de conexión espiritual que tenía Salomón con Cristo Jesús, con Dios en ese momento, que estaba tomando una sabiduría, decisiones sabias, porque tenía la presencia de Cristo, porque tenía la presencia de Dios. Podemos ver en relatos posteriores que Salomón, después de haberle pedido sabiduría a Cristo, pecó, y las decisiones que tomó bajo la sabiduría del pecado eran las más erradas posible. Entonces no es como que le pido sabiduría a Dios, Dios me da sabiduría y todas las decisiones que voy a tomar van a ser sabias. Dios, dame fortaleza y las decisiones que voy a tomar van a ser con fortaleza a lo Salomón, a lo, ¿cómo se llama? Sansón. No, Sansón igual, Sansón pecó. ¿Y qué pasó? Perdió la fortaleza que Dios le había concedido cuando estaba en comunión con Dios. Entonces, ¿a dónde quiero adjudicar la sabiduría, la fortaleza, la alegría? ¿A dónde quiero adjudicar toda esta adjetivo característica? A la comunión que nosotros todos los días vamos fortaleciendo con Dios. Todo esto se lo debemos a Cristo Jesús. Y aunque ustedes quieran ver que la vida sea feliz o quieran verla de una manera siempre positiva, no. Podemos ver el caso de Job. El caso de Job, la prueba de Job fue la fidelidad que tuvo Job con Dios. Desafortunadamente, perdió a su esposa, perdió a todos sus hijos, perdió toda su riqueza, perdió a todos sus amigos. ¿Y cuál era la prueba? ¿Qué tanto Job amaba a Dios o amaba al mundo? Y yo he tenido pruebas así, donde he tenido que perder muchas amistades, mucho dinero, familiares puedo incluir, pero ¿dónde están mis ojos o dónde está mi corazón? Y cuando vemos estos pasajes, podemos ver que nuestros ojos, podemos perder el mundo, dice la palabra de Dios. ¿Y dónde está tu corazón verdaderamente? Esto es terrenal, esto es temporal. Es en Cristo Jesús. Y todo eso, todo lo que estoy compartiendo se me vino a la mente por esos posts que estaba viendo. Cuando nosotros presumimos lo que carecemos, ¿por qué no presumimos? Es que verdaderamente ni lo tenemos que presumir, pero sí nos tenemos que enfocar un poco más. Y yo lo hablo porque me estoy proyectando a mí mismo, nuestra comunión con Cristo Jesús, que creo que es lo que en estos tiempos debemos de fortalecer más, debemos de caminar con Cristo, porque
como hemos visto, se vienen tiempos difíciles en todo el mundo, situaciones de invasiones migratorias, deportaciones migratorias, caída del dólar, caída del petróleo, y subida del petróleo, subida del dólar, subida de la vivienda, caída de la vivienda. O sea, nosotros no tenemos el control. Y cuando nosotros no tenemos el control, nosotros solemos desesperarnos, ponernos ansiosos. Todas esas alteraciones del mundo no nos corresponden a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Fortalecer nuestra comunión con Cristo y que Cristo se encargue de todo lo que pasa en el mundo. ¿Cuál es nuestra tarea y nuestra misión en este mundo? Primeramente, fortalecer nuestra comunión con Cristo y segundo, llevar la luz del mundo alrededor de todo el mundo. ¿Qué es la luz del mundo? Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente esperando a quien devorar. Y cuando yo me imagino eso, me imagino cuando estás en la selva y hay un depredador y ves como las gacelas o los herbívoros siempre están alerta. Pero ¿qué pasa? Nosotros como humanos nos dormimos en nuestros laureles. Puede estar sonando un león rugiente y no nos damos cuenta y somos devorados por este. A lo que me refiero es de que la maldad siempre se anuncia de una manera, pero si nuestros sentidos están lo suficientemente lobotomizados o apagados, podemos terminar siendo destruidos aunque esto sea evidente. El mostrarse hacia los demás. Obviamente vivimos en una dualidad. El hombre comió el fruto del conocimiento del bien y el mal, y tiene ese entendimiento bajo su propio juicio. Por lo tanto, en esta dualidad, tanto las cosas buenas que hagamos siempre van a tener algún grano de maldad, y lo bueno que hagamos puede ser cuestionable a los ojos de otro. El mal no tiene ninguna justificación, pero incluso hasta los malos tienen buenos sentimientos. Y muchas veces el mal es necesario para que cosas buenas ocurran. A lo que me refiero es que cuando uno se muestra, siempre puede haber algún componente en el que uno diga de que hay algo de ego, y el ego es necesario, porque es la manera en cómo nos proyectamos al mundo. ¿Qué pasa? Que a veces es justificado, a veces es totalmente injustificado, a veces solo es válido bajo tu propia percepción sin importar lo que piensen los demás, porque no siempre significa que si la mayoría está contenta, significa que esté bien. Muchas veces, y en el mundo que vivimos, la mayoría de las personas están equivocadas de cosas muy importantes. Pero nuevamente hablando de el ego, lo vamos a poner en el tema del orgullo. Uno se muestra de una manera, pero es solo una fantasía. No es una realidad. Muchas veces el ser humano es más lo que dice que lo que hace, aunque el decir es un hacer, pero mientras solo se queda en palabras, te quedas viviendo en una falsedad. Y uno tiene que ser consistente con su palabra. Por eso las palabras mágicas, abracadabra, es yo creo, lo que yo digo es lo que hago. Y es la manera más consonante de vivir con uno mismo. Y cuando uno tiene resultados, no necesitas hablar porque las demás personas te estarán hablando por vos. Las tentaciones vienen de todo tipo y muchas veces sí estamos tentados a mostrar nuestros logros, pero siento que muchas veces eso es como antelarse a una mayor gloria, como que hay una justicia o hay algo más interesante en preservarse, en no mostrarse, en tratar de hacer las cosas en secreto. Porque muchas veces al vociferar, no solo estás anunciando tu éxito, pero también te estás exponiendo a tu fracaso ante los demás. Y la envidia es algo que verdaderamente mata. ¿Cuántos negocios, cuántas informaciones, cuántas relaciones no han caído por la opinión ajena? Abundan los casos. Por eso uno tiene que ser muy inteligente con lo que muestre. Ya sea que te importe o no la percepción de los demás, creo que si somos honestos al ser seres sociales,
siempre hay un componente que si ponemos atención en lo que los demás dicen, lo importante es cómo uno se toma eso. Y las tentaciones pueden venir de todos lados. Por ejemplo, si hay una persona que le gusta lucirse mucho, probablemente esa persona internamente tiene demasiados complejos. Es curioso porque lo que uno más demuestra muchas veces tiene su origen en lo que carece, pero muchas veces esa carencia fue lo que nos llevó a una verdadera ganancia, como por ejemplo personas que no han tenido nada y han logrado cosas importantes con su vida, o la persona que era débil en un momento se ha vuelto fuerte. Y está bien, pero lo importante es tener un verdadero cambio y que no solo sea una fachada, una imagen, algo que simplemente se queda en el aire, que tiene el mismo valor de la poesía, que el sentimiento es útil mientras dure el momento, pero son palabras que se las termina llevando el viento. Y uno siempre puede ser tentado con lo que está destinado a ser. Y quiero explicar bien este punto, porque el diablo como entidad es muy inteligente y él siempre te va a atacar con tu bendición. Va a ser de tu bendición, la va a tratar de hacer una maldición. Con lo que te gusta y te lleva a tu propósito, él lo va a distorsionar. Y lo voy a poner en este ejemplo. Por ejemplo, si el diablo te está atacando con el pecado de la lujuria, es posiblemente porque vos estés destinado, obviamente cada quien tiene libre albedrío, pero obviamente que tenés las capacidades de tener una hermosa pareja, una hermosa familia. Entonces el diablo te va a tentar con esa misma energía, pero en el lado negativo. Por ejemplo, si tú estás hecho para tener una buena salud, un buen físico, el diablo te va a tentar con la gula. Si tú vienes a este mundo para hacer un mundo mejor de justicia, donde la paz prevalezca, el diablo te va a atacar con la ira. Si tú estás destinado a ser un líder humilde, el diablo te va a tentar con el orgullo, que es lo primordial. ¿Por qué? Porque el orgullo no es solo el pecado rey, pero la humildad es el principio de la santidad. Si vos no sos humilde, no podés estar en un estado de santidad. Y eso me recuerda a un relato, creo que era del santo cura de Ars, donde él hablaba de cómo un monje o un neófito, si no me equivoco, tenía una conversación con un ángel y él le decía al ángel cómo es posible que solo se necesite de un demonio para dominar a una ciudad entera, pero que se necesiten legiones, hordas de demonios para dominar a un hombre santo. Y el ángel le explicaba que la ciudad entera ya está perdida en el pecado, mientras el hombre en santidad refleja un mayor rival para el enemigo, y es por eso que él envía más tropas. A lo que yo me refiero es que si tú estás cumpliendo con lo que el mundo mundano favorece, nadie te va a criticar, todo el mundo te va a aplaudir, te van a aclamar de todas las maneras. Pero si tú estás firme, estás predicando la palabra de Dios, estás en santidad, y el mundo no está en tu contra, es porque algo malo estás haciendo. El hombre que está en Dios siempre va a ser criticado, va a ser atacado, pero sin embargo va a ser victorioso. Porque aún muriendo, la muerte en Cristo siempre será victoria. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, que aunque el mundo esté totalmente distorsionado, uno tiene que prevalecer por su fe. De la misma manera que Moisés no bajó los brazos y Josué le ayudó para que éste no decayera en fortaleza, esa es la misma manera que nosotros nos tenemos que apoyar. Que cuando uno vaya a perder las fuerzas, estemos dispuestos a cargarle los brazos para
no degenerarnos mutuamente, para que la maldición predomine en el mundo, para que perdamos con el enemigo. Es por eso que tenemos que cuidarnos uno a los otros, y ese es el principal mensaje de esto, que es cuidar nuestro orgullo. Muchas veces la victoria de uno puede ser la gloria de nosotros también, y la perdición de uno puede ser la perdición de toda una especie. Entonces, si alguna vez ves a un hermano que está en la batalla y no quiere dejar caer sus brazos, y lo hablo en todo sentido, profesional, en el gimnasio, en alguna relación, a un nivel muy sentimental, siempre tenemos que estar dispuestos para ayudar a soportar ese peso. De la misma manera que Moisés no bajó los brazos, Cristo tampoco lo hizo en la cruz. Y como Moisés lo hizo por su pueblo, Cristo lo hizo por todo el mundo.